Muy buenas noches. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado, que apartaron ese tiempo para unirse a nosotros en este servicio de media semana. Les invito a orar y presentarnos delante de Dios. Padre bendito, en esta hora quiero darte gracias por el día que nos has dado, Señor. Gracias por mis hermanos que están ahí, nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes. Pedimos que en ese tiempo que vamos a estar juntos, aún a la distancia, podamos disfrutar tu presencia, gozarnos juntos, Señor, y sobre todo esperar lo que tú tienes para nosotros. Quédate con mis hermanos ahí en sus hogares, visítales, Señor, de una manera que ellos puedan palpar tu presencia en sus medios, y bendícenos a nosotros que estamos aquí desde este lugar, desde tu casa, para traer algo para nuestros hermanos, para refrescar sus corazones, sus mentes, para animarles a seguir adelante, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das. Ponemos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos libertas, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cantar. Qué bonito es cantar. Creo que nosotros los cristianos disfrutamos mucho cantar. Probablemente es lo que hacemos todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, o en momentos como estos, cuando nos reunimos a través de estos medios que hoy estamos utilizando. Cantamos, siempre cantamos. Hay dos cantos, dos himnos que nos recuerdan del cantar. Uno habla la razón, o una de las razones por las que cantamos,
y los que conocen el himnario o recuerdan los números de los himnos, si yo menciono el número 218, vamos a recordar que el título de este himno es Mi culpa Él llevó. Y sí, el coro dice: mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Por eso creo que somos un pueblo que alaba y que canta, porque hemos sido librados de culpa. Ahora vivimos libres en el Señor. Vamos a cantar unas 3 estrofas de este himno. Dice así: cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz ha puesto en mi ser, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Y sí, cantamos aquí, en la iglesia, en nuestros hogares, pero uno de los himnos también que nos gustan mucho, el número 40, uno de los últimos versos, dice que cuando estemos en Sión, por siglos mil estaremos cantando. Bueno, llegar ahí es resultado precisamente de lo que cantábamos anteriormente, de haber sido lavados, limpiados, perdonados y hechos libres en Cristo. Y eso nos prepara para poder un día estar en el cielo. Los invito a cantar este himno, Sublime Gracia. Sigan la letra ahí en la pantalla. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz.
gustaría que tomáramos un tiempo para orar. Necesitamos oración por nosotros, definitivamente, por nuestra iglesia, por nuestro país. Pero antes de orar, voy a pedirles que se unan conmigo con este canto. Es muy breve, es muy corto y solamente apela a Dios. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor sean derramados sobre el mundo, oh Señor. En tu bondad, acuérdate. Y estamos conscientes de que Dios es bondadoso, misericordioso, y con esa confianza vamos a orar. Pero cantemos primero. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate de tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Acuérdate. Padre, en esta hora estamos acercándonos a ti. Hemos cantado un canto que dice: acuérdate, Señor. Y yo creo que es una de las expresiones que, por ejemplo, el salmista usaba con frecuencia. Acuérdate de mí. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de nuestra nación. Pero quiero comenzar orando por nosotros. Hemos estado enfrentando situaciones diversas, cada uno con una lucha diferente, pero creemos, Señor, que no te has olvidado de nosotros. Necesitamos escuchar, necesitamos saber y sentir que estás con nosotros, que no te has olvidado. Y en esta hora, mi Dios, quiero rogarte y clamar por mis hermanos, por sus hogares, por sus familias, por nuestras familias, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Te pido que te acerques a cada hogar en esta noche, que puedas llegar con ese toque único que trae paz, que trae consuelo, que trae sanidad. Y queremos pedirte, Señor, que hagas la obra, o que completes la obra que has comenzado ahí, en esos cuerpos, en esas mentes, en esos corazones que están anhelando que tú hagas la diferencia, que tú hagas eso que necesitan, que solamente tú puedes hacerlo, mi Dios. Pedimos por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por lo que hasta hoy hemos podido disfrutar, percibir, y lo que hemos podido hacer en tu nombre, Señor. No estamos satisfechos porque aún hay mucho que hacer.
Y para eso necesitamos que sigas con nosotros, que sigas proveyendo recursos humanos, corazones sensibles a tu voz, que quieran obedecer a tu llamado, que quieran poner en tus manos sus talentos, sus vidas. También pedimos por el país, un país dividido, un país confundido, un país, Señor, afectado por corrientes que están muy lejos de ser o estar bajo tu dominio, bajo tu autoridad. Un pueblo rebelde, Señor. Pedimos que sanes nuestra tierra, que podamos buscar tu rostro juntos, Señor, como pueblo tuyo, pero también como nación. Pedimos por nuestros gobernantes, Señor, en los diferentes niveles de gobierno, que puedas hacer tú la diferencia. Usa a la gente que te honra a ti, aún estando en esos lugares. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Nuestro año eclesiástico está comenzando y queremos hacer la obra que hemos sido llamados a hacer, pero necesitamos un pueblo listo, un pueblo descansado, un pueblo que pueda estar confiado en la manera en que tú nos puedes usar, que estemos en las condiciones en las que tú nos puedes usar. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias porque te has acordado de nosotros siempre y nunca nos has abandonado. Oramos esto, Señor, pidiendo bendición para nuestros hogares y para nuestra iglesia y también para nuestro país. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantamos una vez más el canto. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. De esta manera dejamos el tiempo al pastor para el estudio de esta noche. Espero que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermano Aquino. Muchas gracias. Y buenas noches a ustedes, hermanos, que están conectados, acompañándonos desde sus hogares o donde quiera que se encuentren en estos momentos. Continuamos con nuestro estudio, conociendo a Dios. Ese es el tema general. Hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Recordemos que cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos hablado del Padre, estuvimos hablando del Espíritu, del Hijo en las dos lecciones anteriores, y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Es probable que termine la lección, espero terminarla, pero si no, ténganme paciencia, la continuamos después. En nuestro himnario, el himno número 2, la primera estrofa, dice así: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. En el himno número 5, la primera estrofa dice así: Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de loor. Pregunta: ¿es esto una alabanza a tres dioses? Algunos nos acusan de eso, pero la verdad es no. Estamos alabando a un Dios que se manifiesta en tres personas. Como dice el himno, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Este es el Dios que nosotros los cristianos adoramos, el Dios Trino.
El corazón de nuestra fe cristiana en Dios es revelado en el misterio de la Trinidad. A menudo se asume que la Trinidad es una doctrina de la cual se habla mucho, pero realmente en la práctica no se habla mucho de la Trinidad. El pastor promedio, incluyéndome yo, casi nunca predica sobre la Trinidad, excepto en el domingo de la Trinidad. Y me imagino que hay muchos pastores que ni siquiera se han dado cuenta que hay un domingo de la Trinidad. Uno se pregunta, ¿qué diría el apóstol Juan si comentara sobre nuestra práctica? Porque según él, la doctrina de la Trinidad es una parte esencial del Evangelio cristiano. Recordemos que las primeras frases del Evangelio de San Juan en las lecciones anteriores, las 2 lecciones anteriores, nos presenta el misterio de 2 personas distintos dentro de la unidad de la deidad. No hay duda que esto es teológicamente profundo, pero Juan, el apóstol Juan, nos lanza directamente a eso, diciéndonos al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era una persona en comunión con Dios, y el Verbo era en sí mismo eternamente divino. Él era, como Juan procede a decirnos, el único Hijo del Padre. Juan establece entonces el misterio de un Dios en 2 personas al inicio del Evangelio, porque sabe que nadie puede entender las palabras y la obra de Jesús hasta que haya aceptado la verdad de que este Jesús es verdad, Dios el Hijo. Entonces, hablando de la tercera persona de la Trinidad, el apóstol Juan habla de él de una manera única. Dice el apóstol Juan, hablando de las palabras de Jesús dice que va a enviarnos otro consolador. Notemos esta frase porque está llena de significado. Denota a una persona, y no solamente una persona, es una persona extraordinaria, un consolador. La idea de esa palabra tiene variedad de significado o traducciones. Quiere decir consejero, ayudante, abogado, uno que se hace nuestro amigo. Si el Espíritu Santo no es una persona y solamente fuese una fuerza, no tendría estas características de una persona. En todas estas palabras están encerradas la idea de aliento, apoyo, asistencia, cuidado, asumiendo la responsabilidad del bienestar de todos. Así que la obra del Espíritu Santo es esencial en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Otro consolador sí, porque Jesús fue el consejero original. Y la tarea del otro consolador era continuar este aspecto del ministerio de Cristo. Lo que Cristo nos estaba diciendo es, Él cuidará de ustedes de la manera que yo he cuidado de ustedes. Verdaderamente el Espíritu Santo es una persona extraordinaria. Nuestro Señor lo llamó el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. San Juan 14, 17 y 26. En el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Luego en el 14:26 de San Juan dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, note que el Espíritu Santo es el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Esto denota la deidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son figuras paralelas. La palabra de Dios es su discurso todopoderoso. El Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso.
y ambas frases transmiten la idea de su poder en acción. La palabra y el aliento de Dios aparecen juntos en el acto de la creación. El Espíritu, el aliento de Dios, dice el versículo 2, se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea, y fue. El Espíritu y la palabra activos en el proceso de la creación. Por la palabra del Señor, dice el salmista, fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Juan nos dijo en el prólogo que la palabra de la que se habla aquí es una persona. El Verbo se hizo carne. Ahora el Señor nos da una enseñanza paralela, similar, en el sentido de que el Espíritu Divino también es una persona. Dice, el Evangelio de Juan muestra cómo Cristo relacionó la misión del Espíritu con la voluntad y el propósito del Padre. Escuchemos. El Padre enviará el Espíritu, dice nuestro Señor, en mi nombre. Es decir, como un delegado de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo y actuando como su representante con su autoridad. 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. Así como Jesús había venido en nombre del Padre, dice, yo he venido en nombre del Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. El Espíritu viene como agente del Padre. El Señor vino como agente del Padre, hablando las palabras del Padre, haciendo la obra del Padre. Entonces, el apóstol Juan registra la revelación de nuestro Señor Jesucristo del misterio de la Trinidad. 3 personas y un solo Dios. El Hijo haciendo la voluntad del Padre y el Espíritu haciendo la voluntad del Padre y del Hijo. Y el punto enfatizado es que el Espíritu que viene a los discípulos de Cristo viene para estar contigo para siempre, con nosotros para siempre. Y viene a ejercer el ministerio de un consolador en el lugar de Cristo. Así que si el misterio de Cristo, si el misterio de Cristo, el consolador, fue importante, el misterio del Espíritu Santo, el consolador, el otro consolador, difícilmente puede ser menos importante. Si la obra de Cristo es importante para la iglesia, la obra del Espíritu se hace también importante para la iglesia. Recordemos, si la obra que Cristo hizo es importante para la iglesia, la obra del Espíritu Santo, la que Él hace, también es importante. Lo triste es que el Espíritu Santo ha sido bastante ignorado en la vida de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia. Es sorprendente ver cuán diferente es la enseñanza bíblica acerca de Cristo y la enseñanza en cuanto a la Trinidad, respectivamente. Por ejemplo, sabemos mucho acerca de la persona y la obra de Cristo, pero sabemos poco acerca de la obra del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, decía alguien, es la cenicienta de las doctrinas cristianas. Comparativamente pocas parecen estar interesados en ella. Se han escrito muchos libros excelentes acerca de la persona de Cristo, pero la cantidad de libros serios sobre la persona y el trabajo del Espíritu Santo, incluso en esta época carismática, es muy pequeña. El pueblo cristiano no tiene ninguna duda en cuanto a la obra que Cristo hizo. Sabe que nos redimió por su muerte expiatoria. Incluso difieren entre sí en cuanto a qué implica exactamente eso. Pero en lo profundo, el cristiano promedio está en completa oscuridad en cuanto a la obra que el Espíritu Santo efectúa en la vida de los creyentes. Prácticamente muchos cristianos están como los creyentes de Éfeso, que le respondieron a Pablo: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Hechos 19:2. ¿Por qué es importante la obra del Espíritu Santo? Bueno, primero,
Sin el Espíritu Santo no habría Evangelio y no habría Nuevo Testamento. Cuando Cristo dejó el mundo, entregó su misión a sus discípulos. Él nos hizo responsables de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el aposento alto, Él les dijo, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Es decir, estar con Jesús equivale a ser contagiados por Jesús y saber lo que Jesús quiere. Y luego le dice, ustedes serán mis testigos hasta los fines de la tierra. Escuchen bien, también ustedes darán testimonio. Ustedes serán mis testigos hasta los fines de la tierra. Hechos 1:8. Esas fueron las palabras de despedida en el Monte de los Olivos de Jesús antes de ascender. Esta es la tarea que les asignó, de dar testimonio, de ser discípulos. La pregunta es, ¿qué clase de testigos deberían de ser? Ustedes, si han leído los evangelios, se darán cuenta que los discípulos no fueron muy buenos alumnos. Se les hacía difícil entender a Cristo. Y es más, cuando el Señor está despidiéndose, le dicen, ¿y sabéis el camino y sabéis a dónde voy? Y le dice Felipe, no sabemos cuál es el camino y cómo vamos a saber para dónde vas. Y Jesús frustrado le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no saben que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie venía al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo se podía esperar que hicieran la obra de dar testimonio, de hacer discípulos, si eran malos alumnos? ¿Será entonces que predicar el evangelio es algo infructuoso? Bueno, usted sabe que la respuesta es no. Porque Cristo no los envió solos, les envió el Espíritu Santo para enseñarles toda la verdad y así salvarlos del error. Para recordarles lo que ya les había enseñado y revelarles el resto de lo que el Señor quería que aprendieran. Entonces el Señor toma a un grupo de personas difíciles de enseñarles, duros para aprender, así como yo. Yo no sé usted, pero yo también soy un poquito difícil de aprender, de que me enseñen. Pero conociendo sus limitaciones, el Señor les deja el Espíritu Santo. Y Él les dice, pues el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. San Juan 14:26. En San Juan 16, 12 a 14 les dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Es decir, 3 años no fueron suficientes, había más. Pero dice, para los que creen que el Espíritu Santo no es una persona, yo no sé cómo un poder o una fuerza puede hacer todo lo que Jesús dice que el Espíritu va a hacer. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda verdad. Solo una persona puede hacer esa función. Porque no hablará por su propia cuenta. Una fuerza no habla, el Espíritu habla. La persona habla. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todavía estamos en el proceso de revelación. Todavía Jesús sigue revelando cosas a aquellas personas que están en tono, en armonía con el Espíritu de Dios. De esta manera, dice San Juan 15:26, testificará acerca de mí. Y también ustedes serán testimonios, San Juan 15:27. ¿Sucedió? Por supuesto que sucedió. El Espíritu vino a los discípulos y les testificó de Cristo y su salvación según la promesa. Pablo dice, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2, del 9 al 13. El Espíritu testificó a los apóstoles revelándoles la verdad
e inspirándolo a comunicarla con toda autoridad. De ahí el Evangelio y por tanto el Nuevo Testamento. Pero el mundo no habría tenido ninguna de estas dos cosas si el Espíritu Santo no hubiese venido. La segunda cosa es que sin el Espíritu Santo no habría fe ni nuevo nacimiento. En otras palabras, no habrían cristianos. La luz del Evangelio brilla, pero el Dios de esta era, de este siglo, dice el apóstol, ha cegado la mente de las personas, de los incrédulos. Y los ciegos no responden a la luz. Como Cristo le dijo a Nicodemo, nadie puede venir al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Entonces, ¿qué sigue? Deberíamos concluir que predicar el Evangelio es una pérdida de tiempo y descartar el evangelismo como una empresa desesperada condenada a fracasar. Y la respuesta es no, porque el Espíritu mora en la iglesia para testificar de Cristo. A los apóstoles les testificó al revelarse e inspirarlos. Para el resto de nosotros, a lo largo de los siglos, testifica iluminándonos, abriendo ojos, nuestros ojos ciegos, restaurando la visión espiritual, permitiendo a los pecadores ver que el Evangelio es en realidad la verdad de Dios y que la Biblia es en realidad la palabra de Dios y que Cristo es en verdad el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16:8. Es la alternativa, es la prerrogativa soberana del Espíritu de Cristo convencer las conciencias de las personas de la verdad del Evangelio de Cristo. Ustedes y yo no podemos cambiar mentes ni quebrantar corazones, excepto el Espíritu de Dios. Y los testigos humanos de Cristo debemos de aprender a basar nuestras esperanzas de éxito no en las presentaciones inteligentes, no en nuestros programas excelentes, nuestros proyectos excelentes, sino en la demostración poderosa de la verdad del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, podemos ser muy capaces y tener todo el entrenamiento necesario, pero es el Espíritu de Dios el que va a hacer la diferencia. Por eso es que el profeta decía, no con espada, ni con fuerza o ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pablo señala el camino y él dice esto, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarle el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Porque la fe de ustedes, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aquí está el Evangelio impactando vidas, transformando vidas a través del poder del Espíritu Santo. Y debido a que el Espíritu da testimonio de esta manera, la gente viene a la fe cuando se predica el Evangelio. Pero sin el Espíritu no habría ni fe ni cristianos. Así que mis amados hermanos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros respondemos? ¿Cómo podemos responder adecuadamente al Espíritu Santo? ¿Honramos al Espíritu Santo al reconocer y confiar en su obra? ¿O lo menospreciamos ignorándolo y por lo tanto deshonramos no meramente al Espíritu, no solamente al Espíritu, sino también al Señor que lo envió? Entonces vamos a hablar de nuestra fe. Reconocemos la autoridad de la Biblia, el Antiguo Testamento profético y el Nuevo Testamento apostólico que inspiró el Espíritu. Leemos y escuchamos con la reverencia y la receptividad que se deben a la palabra de Dios. Si no lo hacemos,
deshonramos al Espíritu Santo. Otra vez. Cuando no reconocemos la autoridad de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuando no la leemos con reverencia y no somos receptivos a la palabra de Dios, no estamos honrando, estamos deshonrando el Espíritu Santo. Eso es en cuanto a nuestra fe. En cuanto a nuestra vida, aplicamos la autoridad de la Biblia. Aplicamos la autoridad de la Biblia y vivimos por la Biblia, sin importar lo que alguien pueda decir en su contra, reconociendo que la palabra de Dios no puede ser sino la verdad y que lo que Dios ha dicho es definitivamente lo que quiere decir y lo respalda. Hablando de nuestra vida, una cosa es saber la palabra de Dios, conocer la Biblia, conocer lo que la Biblia dice, recitar la Escritura. Pero lo más importante aquí no es cuánto me sé de la palabra de Dios. Hay quienes saben tanto de la palabra y están tan lejos de Dios. Pero aplicamos la autoridad de la Biblia. Vivimos por la Biblia, sin importar lo que alguien diga en contra de ella. Si no lo hacemos, estamos deshonrando al Espíritu que nos dio la Biblia. Nuestra fe, nuestra vida y ahora nuestro testimonio. Recordamos que solamente el Espíritu Santo puede autenticar nuestro testimonio con su testimonio y esperar que lo haga y confiar que lo hará y mostrar la realidad de nuestra confianza como lo hizo Pablo, evitando la astucia de la inteligencia humana. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y no importa cuánto digamos nosotros, es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu. Si no es así, si no recordamos eso, si estamos tratando de impresionar a otros con una piedad falsa, entonces estamos deshonrando al Espíritu Santo. Podemos dudar entonces, y esta es una pregunta muy difícil. Escúchela bien. Podemos dudar que la esterilidad actual de la vida de la iglesia sea el juicio de Dios sobre nosotros por la forma en que hemos deshonrado al Espíritu Santo. Estoy leyendo algunos comentarios de algunas personas y estaban diciendo que la iglesia es esa fuerza en la sociedad. Yo creo que sí, la iglesia debe ser esa fuerza en la sociedad. Pero probablemente no estamos siendo la fuerza que deberíamos de ser en la sociedad precisamente porque hemos deshonrado al Espíritu Santo al no cederle el control de nuestras vidas. Hemos deshonrado al Espíritu Santo en no dejar que sea Él quien moldee, quien le dé forma a nuestra vida y a nuestro carácter. Si la iglesia no es lo que la iglesia debe de ser, no es porque Dios no ha provisto los recursos. Si yo no vivo la vida que debo de vivir, no es porque Dios no haya provisto los recursos. Cristo dio su vida para perdonar mis pecados. Cristo envió su Espíritu para santificarme y guiarme a toda verdad. Y también a usted. Pero hablamos a veces mucho de Cristo, como decíamos, sabemos mucho, pero sabemos poco del Espíritu Santo. Y en esta noche, mis amados hermanos, usted y yo, la iglesia del Señor, necesita la presencia santificadora del Espíritu Santo. ¿Qué esperanza tenemos de que se elimine esta situación en la iglesia hasta que aprendamos a honrar el Espíritu Santo en nuestro pensamiento, en nuestra oración y en nuestra práctica? Tenemos posibilidades. Escuche, ¿qué esperanza tenemos de que las cosas cambien? Hasta que aprendamos. Y no van a cambiar. Hasta que aprendamos a honrar al Espíritu Santo en nuestro pensamiento. El apóstol Pablo dice que pensemos en lo que es bueno, lo que es noble, lo que es puro. En nuestra oración, que no oremos en la carne, y en nuestra práctica,
que vivamos la vida en el Espíritu. Cuando vivimos la vida en el Espíritu, dice la palabra de Dios que Él testificará en nosotros. Él dará testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Señor Jesús, cuando escribió a la iglesia, decía: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta hora, mis amados hermanos, escuchemos lo que el Espíritu dice a usted, a mí, a nuestra iglesia. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia poderosa en el Espíritu. En el Espíritu. Y cuando somos poderosos en el Espíritu, entonces las demás cosas caen en su lugar. El crecimiento llega. Los milagros van a ocurrir. La unidad en la iglesia va a ocurrir. El temor va a huir de nosotros. Mientras tanto, es tiempo de examinarnos y preguntarnos si el Espíritu Santo es quien gobierna nuestros pensamientos, es quien unge nuestras oraciones y el que dirige nuestra práctica. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Padre, en esta hora te doy gracias, porque no podemos hablar del Espíritu Santo sin pensar en el poder santificador del Espíritu. Pero no solamente eso, Señor, no es solamente una obra en un momento dado, pero es una guía constante en nuestra vida. Él nos guiará a toda verdad, Él nos enseñará todas las cosas, Él nos enseñará las cosas que Cristo quiere que sepamos, nos recordará las cosas que Cristo quiere que sepamos. Te pido en esta hora, oh Dios, que hagas de nuestra iglesia una iglesia en la cual podamos decir que es la comunidad del Espíritu, que tú reinas aquí, Padre, con tu Espíritu, que tu Espíritu nos guía, nos llena, nos bendice, nos unge, nos inspira y nos mueve a servirte, Señor. Gracias en esta hora por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos llegar a tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos y pido que bendigas a la iglesia ahí donde está, que la bendigas a cada persona que ha escuchado esta conversación, esta plática, este estudio. Pero que no se quede ahí, Señor, nada más como información, sino que venga a nuestra vida y produzca un cambio, que transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Bendice a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos tristes. Danos el resto de la semana bendecida, Señor, que estés con nosotros al salir y al entrar. Y que donde quiera que estemos y vayamos, podamos estar conscientes que el Espíritu de Dios está en ese lugar. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, nuestros amigos. Esperamos que Dios les bendiga. Servicio el domingo en español a las 9:30. El servicio en inglés a las 11. Les esperamos al servicio que usted se sienta más confortable llegar. Aquí estamos. Somos una iglesia tratando de alcanzar a todos. Dios les bendiga. Hasta luego.